mensaje que el Señor puso en mi corazón es un toque de advertencia, ¿sí? Es como un pequeño tirón de orejas para todos los que estamos aquí, todos, absolutamente, ¿sí? Porque todos, de alguna forma, ya sea consciente o inconscientemente, muchas veces, ya sea en el pasado o quizá alguno en el presente, hemos sido partícipes de esto que vamos a hablar hoy, en esta mañana. Y como os decía, es un toque de atención porque el Señor nos ama, porque no podemos caer en esta trampa. Y es ese toque de atención precisamente por su amor, ¿sí? Porque Él conoce los planes que tiene para su gloria a través de ti, a través de todos nosotros. Y también sabe la destrucción que esto de lo que vamos a hablar hoy puede traer. ¿Sí? O sea, es por amor, por cariño. No tengo stickers para los más jóvenes, para mandar desde aquí stickers, si no os mandaría stickers. Esta reflexión ha hecho que estos días me parara a pensar y a analizar, y me he dado cuenta que en estos 22 años ya que hace que entregué mi vida al Señor, 22, ¿a que no lo parece? No parece. En estos 22 años he visto al enemigo usar esta táctica en montones de congregaciones, en este país y alrededor del mundo. Porque el enemigo de nuestras almas sabe que cuando los ataques vienen desde fuera, ¿sí? Es decir, cuando las dificultades, las adversidades vienen desde fuera, cuando hay persecución, nos hacemos más fuertes. ¿Os habéis dado cuenta? Esto está demostrado, ¿sí? Sabemos que la promesa del Señor de yo edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella es 100% así. Nada puede contra la iglesia de Cristo. Y en la historia lo hemos visto. Siempre que ha habido persecución, ¿qué ha sucedido? ¿Qué iglesias son las más fuertes? Las que están viendo más el mover de Dios, las que están en persecución. No las que están cómodas, las que tienen problemas a su alrededor. Entonces hemos visto que todo eso nos hace más fuertes. Por eso Satanás, ¿sí?, cuando se pone a atacar en serio, cuando ya no anda con tonterías, usa una estrategia diferente y que en realidad todos conocemos. ¿Habéis escuchado alguna vez, seguro que sí, la historia del caballo de Troya? Ajá. ¿Sí? Por si alguien no sabe de qué estoy hablando, un muy breve resumen. Se dice que tras 10 años de asedio sin poder conquistar la ciudad de Troya, los griegos idearon un plan. Construyeron un enorme caballo de madera que estaba hueco por dentro y fingieron retirarse. Los troyanos, creyendo que era una ofrenda de paz o un reconocimiento de su victoria, introdujeron el coloso dentro de sus murallas. Por la noche, los guerreros escondidos en su interior salieron, abrieron las puertas de la ciudad a su ejército y destruyeron Troya. ¿Sí? Eso es lo que dice esta historia. Y esto confirma lo que la palabra de Dios dice, que es el ataque desde dentro el que trae la mayor destrucción. ¿Y cómo es que hace esto hoy en día nuestro enemigo? Mediante un principio que Jesús advirtió y que lo dejó clarísimo. Os voy a leer en Mateo 12, empezando por el 22, dice: un día le llevaron un endemoniado... Espera, mi lengua se ha trabado. Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía: ¿no será este el hijo de David? Pero al oírlo, los fariseos dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, vuestros seguidores por medio de quien los expulsan. Por eso ellos mismos os juzgarán a vosotros. En cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén.
El enemigo de nuestras almas conoce tan bien este principio que Jesús advirtió que hasta el reino de las tinieblas trabaja completamente unido. Es tremendo, sí, como han dicho por aquí. Evidentemente no los une el amor, no, sino el objetivo común que tienen. Y que conocen muy bien lo que Jesús decía, que un reino dividido contra sí mismo no se mantendrá en pie. Y no olvidemos que la iglesia, y aclaro, la iglesia no son las cuatro paredes, sino somos nosotros los que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz. Y ahora tenemos la responsabilidad de traer el reino de Dios allí donde vamos, aquí en la tierra. La iglesia tiene un reino que establecer, ¿sí? No el nuestro, que quede claro. El reino de Dios aquí y ahora. ¿Y sabéis qué? Cuando Dios se está glorificando, cuando Dios se está moviendo a través de una congregación, cuando el reino de los cielos comienza a avanzar de forma que es peligrosa para el reino de las tinieblas, el enemigo lanza su caballo de Troya, la división, el ataque desde dentro. Y es triste que los cristianos hemos estado tan cegados a una estrategia que realmente, si nos detenemos y la analizamos y no te dejas llevar por tus emociones y por tu carne, te das cuenta que es tan obvio lo que el enemigo está intentando hacer, ¿sí? Satanás lleva siglos destruyendo iglesias, familias, amistades, relaciones que han sido orquestadas específicamente por Dios para el avance de su reino. Él llega y las divide. Lleva siglos destruyendo todo esto a través de la división. Por eso el mensaje que el Señor quiere que hoy escuchemos, lo he titulado yo, bloqueando el paso al enemigo. Bloqueando el paso al enemigo. Pero antes de entrar de lleno, vamos a orar para que sea el Señor hablándonos directamente cada uno a nuestro corazón, ¿sí? Yo te doy gracias, papá, gracias porque tú tenías este momento preparado, Señor. Tú quieres hacer cosas grandes para tu honra, para tu gloria, para tu reino en este lugar. Y no quieres, y nosotros tampoco queremos, que nada pueda interferirse en lo que vas a hacer a través de tu pueblo, allí donde nos has puesto. Por eso, Señor, te entrego, Señor, mi boca, para que seas tú hablando a cada hijo, a cada hija tuya, Señor, para que seas tú instruyéndonos, enseñándonos. Danos ojos para ver, danos oídos para escuchar lo que quieres decir en esta mañana, Señor, y haz lo que solo tú puedes hacer. Gracias, Señor, y en el nombre de Jesús yo reprendo todo aquello que quiera interferirse en lo que tú vas a hacer en esta mañana. Enmudezco a todo espíritu mentiroso y de confusión, los declaro inoperantes y cancelo cualquier cosa lanzada contra tu iglesia para que tu reino pueda venir con poder. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Así que hemos visto claramente cómo Jesús dijo que la división, ¿sí?, hace que un reino, que una casa, que una familia no pueda prevalecer. Y nosotros tenemos muchísimo trabajo por hacer en el lugar donde Dios nos ha puesto. Amén. Para su gloria, repito, para la gloria del Señor, ¿sí? Así que vamos a ver 3 puntos clave para que realmente no caigamos en esta trampa, ya sea queriendo o sin querer, y que no nos convirtamos en esas marionetas en las manos del enemigo que destruyen aquello que Dios está intentando construir. ¿Amén? Amén. Vamos a ver primero, ¿qué espera Dios de nosotros? Luego vamos a ver qué opina Dios de la división. Y luego, último punto, de dónde nace la división y así cómo evitarla. ¿Sí? Así que primer punto, vamos a ver qué espera Dios de nosotros. Lo hemos visto en distintas ocasiones, ¿vale? ¿Os acordáis de ese momento, esos últimos momentos de Jesús allí en el huerto de Getsemaní, orando? Está a punto de ser sacrificado, entregando por nosotros, y oró por sus discípulos y por todos aquellos que debían creer en Él a través de su testimonio. Es decir, oró por nosotros. En Juan 17:11 dice: ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti.
Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, que sean uno, lo mismo que nosotros. Jesús le rogaba al Padre por nuestra unidad. Vamos a seguir leyendo, ¿sí? En el versículo 20 dice: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Y atentos, porque no me voy a cansar de remarcarlo cada vez que leemos este pasaje, la unidad por la que principalmente está orando es por nuestra unidad con el Padre, ¿sí? Fijaros, porque nos va a decir que de la misma manera que Dios estaba en Cristo, ¿sí? Y que eran uno, que nosotros seamos uno con Dios, Padre, a través de Cristo. Mirad que lo leemos. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Porque solo a través de esta unidad con el Padre es que el mundo realmente se va a dar cuenta que Cristo es quien decimos que es y que Él está vivo, ¿sí? Y sigue diciendo: yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y repite: yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo conocerá que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Amén. Amén. Y por supuesto, si esta unidad con el Padre es la correcta, como consecuencia la unidad entre nosotros va a ser la correcta. Amén. ¿Sí? Entonces indirectamente está orando también por esa unidad. Pero de esto que acabamos de leer podemos sacar dos puntos claves. El primero es que Dios espera que vivamos en perfecta unidad con Él y con nosotros, ¿sí? Y luego, lo otro clave que hemos sacado es que si alguien no está viviendo en esa unidad dentro del cuerpo de Cristo, entre los hijos de Dios, eso es una clarísima señal de que su relación con el Padre tiene algún fallo. Algo está sucediendo en esa común unión con el Padre. Así que cuando hay mucho conflicto a tu alrededor, deja de mirar alrededor y mira a ver qué está pasando aquí. ¿Sí? Por eso Juan decía en su primera carta, primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. ¿Amén? Amén. Así que hemos visto que en sus últimos momentos el Señor estaba orando y expresando claramente lo que quería de nosotros. Pero hay más sitios donde se nos remarca la importancia de nuestra unidad. En Filipenses 2, del 1 al 2, dice: por tanto, si sentís algún estímulo en vuestra unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llenadme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Esto es lo que Dios espera de nosotros, que vayamos todos a una, con una misma mentalidad, con un mismo objetivo y un mismo propósito, cada uno ocupando esa posición única que Dios ha diseñado para ti, ¿sí? Pero todos en ese mismo cuerpo de Cristo, en unidad. Mirad cómo lo explicaba en 1 Corintios 12. Comenzando por el versículo 12. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. En algunas partes de la Biblia también habla de hombres o mujeres, ¿sí? Y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no os necesito.
Y yo añado, de la misma manera, ningún miembro, de hecho lo dice luego, pero os lo voy a parafrasear, ningún miembro puede ir por libre, separado del cuerpo, ¿sí? ¿Qué sucedería si de repente la pierna dijera, no me gusta por donde el cuerpo está yendo y yo me corto y me voy por allí? ¿Qué le pasaría a esa pierna? ¿Sí? No va a llegar muy lejos. Perdería su vida. Se secaría. Amputada del cuerpo no serviría de nada. Y encima, el resto del cuerpo se resentiría. Y a veces no somos conscientes, o mejor dicho, deberíamos ser más conscientes de cómo lo que hacemos, lo que decimos, las acciones que tomamos, las decisiones que seguimos, cómo afectan el resto del cuerpo. Porque una cosa es que, mira, que yo tomo una mala decisión que me afecta a mí. Tendré que dar cuentas delante de Dios, eso ya lo sabemos, lo hemos visto. Pero si la acción que yo hago, la decisión que tomo, no solo me afecta a mí, sino que afecta al cuerpo de Cristo, si afecta a aquello que Dios está haciendo a través de su cuerpo, allí donde Él nos puso, ojo con mayúsculas, porque el tema se torna delicado, ¿sí? Y ahora aprovecho, voy a hacer aquí un breve paréntesis, pero no es paréntesis porque es para todos, pero al mismo tiempo no, porque quiero hablar directamente a los líderes, ¿sí? A los que lo son ahora, a los que en algún futuro lo serán, ¿sí? Y también a aquellos que tienen algún tipo de responsabilidad, e incluso también aquellos que quizá aún en la iglesia no tienen ninguna responsabilidad, pero saben que Dios les ha confiado personas. Hijos e hijas suyos que Dios ha puesto en sus vidas y que Dios está trabajando, está haciendo su obra en ellos. Y sabéis perfectamente que vuestras acciones y vuestras palabras repercuten sobre ellos. ¿Sí? ¿Me seguís? Mirad lo que Jesús dijo al final de una parábola en la que estaba hablando de un siervo malo, le llama, que hizo lo que le dio la gana, ¿vale? Hizo su propia voluntad, su propia agenda, en lugar de lo que el Señor esperaba de él. En Lucas 12, los últimos dos versículos, 47 y 48, dice: el siervo que conoce la voluntad del Señor y no se prepara para cumplirla recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merece castigo recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Es decir, cuando Dios nos confía cosas, posiciones en su iglesia, y sobre todo cuando Dios nos confía a personas, no lo podemos tomar a la ligera. Porque tenemos mucha más responsabilidad y la rendición de cuentas delante de Dios va a ser mucho mayor. ¿Sí? Por eso debemos ser muchísimo más vigilantes a la hora de dirigir nuestras vidas. Por un lado, se han acabado ciertos privilegios. Llegamos a este punto y pensemos, Dios nos ha confiado ciertas cosas. Entonces, llegado a este punto, hay ciertos descuidos, despistes, errores que no nos podemos tomar el lujo de permitir, ni de cometer, ¿sí? Por eso, a medida que Dios nos confía más, nuestra responsabilidad crece, nuestras acciones y nuestras palabras deben ser súper consecuentes con lo que Él nos ha confiado. Y ese morir al yo, sí que todos conocemos, debe ser mayor. No podemos hacer ya más lo que nos dé la gana, porque nuestras acciones tienen mayor repercusión. Os voy a poner un ejemplo súper sencillo, pero que es claro, yo creo es simple pero claro. Si alguien que viene a la iglesia, ¿vale? Imaginaros a alguien que viene a la iglesia, todos lo conocemos a esa persona, pero podemos decir que esa persona no está muy involucrado o muy involucrada, que está creciendo en el Señor, ¿no? Está dando sus primeros pasos, que es relativamente joven espiritualmente, ¿vale? Y de repente esa persona publica unas fotos en las redes sociales donde está de fiesta. Está en una fiesta, digamos en una fiesta, no sabemos dónde es.
con amigos, bailando, riéndose a carcajadas, está bebiendo algo, no sabemos lo que es, puede que sea 0% alcohol, no hay nada, o sea, no sabemos lo que es, ¿vale? Imaginaros las fotos, imaginaros la escena, ¿sí? ¿Qué sucedería? Probablemente poco, ¿vale? Quizá a alguien le pueda parecer peor, mejor, pero seguro que si tiene algún amigo sabio le da algún consejo, pero realmente ¿qué repercusión tendría en el cuerpo de Cristo? No mucha, ¿verdad? Pero ¿qué sucedería si ahora la persona que hace esa publicación, por ejemplo, es Mayra? Digo ella porque sé que ella no lo haría. Una de las responsables, una de las líderes de jóvenes, ¿no te conoces? ¿Sí? ¿Qué sucedería si es ella la que hace esa publicación? ¡Ay! Ahí la cosa ya empieza a cambiar, ¿no? Y ahora, ¿qué sucedería si la que hace esa publicación soy yo? Algunos han dicho, ¿Os dais cuenta de la diferencia? ¿Pero por qué hay diferencia? Principalmente, y en resumidas cuentas, porque la repercusión y el daño que se le puede hacer al cuerpo de Cristo es mucho mayor. ¿Sí? Es muy distinto, ¿sí? No porque, no, es que la pastora es más santa y entonces eso no lo puede hacer. Es que tengo muchísima más responsabilidad y las cuentas que tendré que dar delante de Dios son mucho mayores, ¿sí? Pero ojo, no pensemos que porque no tengo tanta responsabilidad esto no va conmigo, porque Dios pide que trabajemos en esa unidad, cada miembro de su cuerpo tenga la función que tenga. Por ejemplo, Pedro decía en su primera carta de Pedro, ¿sí? Fijaros que cuando está hablando de los ancianos se está refiriendo a líderes, cuando está hablando de pastorear está refiriendo a guiar, ¿sí? A las personas, de cuidar de ellos. Y cuando habla de jóvenes no se refiere solo a la edad, ¿sí? Está hablando a esas personas que son más inexpertas, que aún no han avanzado tanto en los caminos del Señor y que no tienen la misma responsabilidad. Mirad que todos tenemos nuestra parte para poner, ¿sí? Primera de Pedro 5, Primera de Pedro 5, 1, dice, a los ancianos que están entre vosotros, a los líderes, ¿sí? Yo, que soy anciano como vosotros, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipes con ellos de la gloria que se ha de revelar, os ruego esto, cuidad como pastores el rebaño de Dios, que está a vuestro cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, algunas traducciones dicen no por beneficio propio, sino con afán de servir como Dios quiere. No seáis tiranos con los que están a vuestro cuidado, sino sed ejemplo para el rebaño. ¿Sí? Es decir, no podemos usar aquello que Dios nos ha confiado para beneficio propio. No podemos utilizar esa plataforma, eso que Dios nos ha confiado, repito, para nuestras ambiciones, nuestros intereses personales, sino que debe ser para cuidar a las personas que Dios nos ha confiado y ayudarlas para que crezcan, para que vayan allí donde el Señor nos ha mostrado que tienen que ir para cumplir los planes que Él tiene para sus vidas, todo para su gloria. ¿Amén? Amén. Sigue diciendo en el versículo 4, así cuando aparezca el Pastor Supremo, de mayúsculas, ¿sí?, recibiréis la inmerecible corona de gloria. Gloria a Dios. Pero ojo, que también por la otra parte hay que tomar responsabilidad, porque sigue diciendo, asimismo jóvenes, someteos a los ancianos, revestíos todos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. No, pero es que yo creo que mi líder de grupo no lo hace tan bien como yo lo haría. No digo que nadie haya dicho esto, pero es una cosa que puede pasar por las cabezas. ¿Crees esto? Sométete a Dios. Sé fiel allí donde Él te ha puesto. Y te aseguro que si eres fiel en lo poco, Dios abrirá puertas. Y te pondrá en posiciones donde en algún momento vas a poder tomar ciertas decisiones. Pero si por el momento no estás en esa posición, lo más peligroso que puedes hacer es sembrar división.
¿Sí? Estáis muy callados. Y yo sé que a veces no lo hacemos de forma consciente, ¿vale? Simplemente nos hemos dejado llevar en esa conversación que alguien inició, que hizo un comentario de alguien, y nosotros en lugar de cortar eso, cambiar de tema o directamente decir esto no está bien, no vamos a hablar de esta persona, si no está aquí, ¿sí? Nos dejamos llevar. O a veces simplemente lanzamos esos pequeños comentarios, indirectas, pullitas, acerca de otros. Y por si alguien no sabe lo que significa lanzar pullas, literalmente el diccionario dice hacer comentarios indirectos, agudos y picantes con la intención de ofender, criticar, humillar o humillar a alguien de forma sutil. ¿Sí? Y no nos damos cuenta de que todo esto estropea la unidad que Dios espera de nosotros, la unidad por la cual Jesús estaba orando, y contribuye además a lo que el enemigo quiere hacer, que es destruir el cuerpo de Cristo desde dentro. Por eso se nos recuerda en uno de los salmos más cortitos que hay en la Biblia, el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Esa palabra que se nos traduce como armonía literalmente se podría traducir armonía o unidad, ¿sí? Y dice, es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, ¿sí? Sacerdote, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Amén. Que sepáis que este es todo el Salmo 103. ¿Lo sabíais? 133. El tema principal de este salmo es precisamente la unidad del pueblo de Dios. Cuán agradable y cuánta bendición trae vivir de esta manera cuando hay unidad. ¿Amén? Amén. Y por eso también se nos recuerda en Romanos 12: no paguéis a nadie mal por mal, procurad hacer lo bueno delante de todos, y si es posible, y en cuanto dependa de vosotros. ¿Por qué dice si es posible y cuanto dependa de nosotros? Porque a veces no es posible. Porque como decíamos al principio, esta relación hay gente que la tiene estropeada, y si no quieren que las cosas estén en paz, pues dice, si es posible. Fijaros en Jesús, no todo el mundo estaba en paz con Jesús, ¿sí? Pero si es posible, en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos. ¿Amén? Amén. Porque ¿qué espera Dios de nosotros? Unidad, ¿vale? Y estos son solo algunos de los versículos que hablan sobre esto. Pero vamos a seguir. Punto número 2. ¿Qué opina Dios de la división? Es curioso porque algo que puede hacerse tan fácilmente, ¿no? Algo que es tan sutil, que aparentemente con comentarios y acciones sin importancia. La división es una de las cosas que Dios más detesta. Os voy a leer Proverbios 6, del 16 al 19. Hay, ¿cuántas cosas? 6 cosas que el Señor aborrece, y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Vemos cómo deberíamos ser más vigilantes con nuestras palabras y actitudes acerca de otros? Dios detesta no solo la discordia, acabamos de leerlo, el que siembra discordia. Y no podemos olvidar que si somos hijos de Dios, si debemos representarle aquí en la tierra, si debemos ser su imagen, como Jesús nos enseñó a hacerlo, nuestro corazón debe estar alineado al corazón de Dios, y debemos amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece, ¿sí? Y a veces camuflamos o maquillamos en falso amor la tolerancia, el pecado de la tolerancia, porque toleramos lo que Dios aborrece. Y esto es un pecado grave.
Si vosotros leéis Apocalipsis, ¿sí? Cuando el Señor escribe las cartas a las iglesias, hay varias veces que el pecado que les dice que tiene en contra de ellas, ¿cuál es? El de que están tolerando algo. Tienen algo entre ellos que el Señor aborrece y ellos lo están tolerando. Y por eso Pablo decía en la carta a los romanos, os ruego, Romanos 16, 17 y 18, os ruego, hermanos, que os cuidéis de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a vosotros se os ha enseñado, apartaros de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Atentos, porque no está hablando de no creyentes, ¿sí? Está hablando de personas que están causando división dentro de la iglesia, ¿sí? Y si esto os parece directo, mirad lo que decía ya Pablo unos años más tarde, como que ya tenía un poquito más de experiencia, y le escribe a Tito. Atentos, porque estos versículos a veces yo creo que se nos pasan desapercibidos. Tito capítulo 3, versículo 10 y 11. Al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. No sé a vosotros, pero si a mí me dicen que alguien es un perverso pecador, lo que se me pasa por la mente no es que está causando divisiones en la iglesia de Cristo, ¿no? Pero así es como Dios en su palabra llama al que hace eso. Estáis muy serios. Y yo ya digo, yo ya sé que muchas veces no lo hacemos con mala intención. A veces simplemente es que no me apetece hacer eso que aquel responsable me ha dicho que debería hacer, y hago lo que me da la gana, ¿sí? Otras veces es que simplemente estoy expresando la frustración o el desacuerdo que yo tengo con esa persona. Y tampoco se trata de que no podamos expresarnos, ¿sí? Pero debemos ser sabios y ver con quién es que estamos hablando y ver qué estamos causando con esa conversación. Y sobre todo, evitar sembrar cizaña y división. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿qué hacemos si alguien hace algo que nos ha ofendido? Esto es ABC de la conducta cristiana, así es para todos los niveles de responsabilidad, para todo hijo e hija de Dios. Mateo 18, 15. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que muchas veces ni siquiera han pecado contra ti. No han pecado contra nosotros, simplemente no nos gusta lo que están haciendo o cómo lo están haciendo, tenemos una opinión distinta. ¿Y qué hacemos? En lugar de hablar directamente con esa persona, o en lugar de darnos cuenta de que quizá el Señor me está pidiendo que haga caso, ¿sí? Comenzamos a hacer comentarios contra la persona alrededor. Ahí, sutiles, que no se notan. O si no, a veces hablan directamente de la persona. Y nos convertimos en instrumentos súper valiosos, ¿sí?, para el ejército de las tinieblas. Porque empezamos a causar el mayor daño que puede ser causado, el que se hace desde dentro. ¿Y sabéis qué? Yo aquí terminé con las advertencias de este segundo punto. ¿Qué opina Dios sobre la división? Pero justo anteayer yo estaba repasando el mensaje y sentí claramente que el Señor me hablaba y me decía, léeles la rebelión de Coré. Se me cogió el estómago cuando escuché eso. No sé si sabéis de qué estoy hablando, pero yo sabía de qué estaba hablando. Es un pasaje muy duro en la Biblia. Y de hecho hacía tanto tiempo que lo había leído que tuve que buscar a ver dónde estaba. Porque Dios quiere que comprendamos hasta qué punto Él detesta la división. ¿Os parece si os lo leo? Amén. No está en las diapositivas, porque ya digo, esto fue un añadido que el Señor me dijo, léeselo. Y como no está, yo os animo a que escuchéis y uséis la imaginación para estar en esta escena. ¿Sí? Dice, Coré, que era hijo, está en Números capítulo 16, por eso luego lo queréis releer. Coré, que era hijo de Izar, nieto de Coat y bisnieto de Leví, es decir, de Leví, ¿sí? Era un líder dentro del pueblo, era levita. Dice, y los rubenitas
Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, se atrevieron a sublevarse contra Moisés con el apoyo de 250 israelitas. Todos ellos eran personas de renombre y líderes que la comunidad misma había escogido, ¿sí? Se reunieron para oponerse, perdón que me ponga así porque si no veo la luz, ¿eh? Dice, todos ellos se reunieron para oponerse a Moisés y a Aarón y les dijeron: vosotros habéis ido demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, y el Señor está en medio de ellos, ¿por qué os creéis vosotros dos dueños de la comunidad del Señor? Cuando Moisés escuchó lo que le decían, se inclinó entre ellos y le respondió a Coré y a todo su grupo: mañana el Señor dirá quién es quién. Será él quien declare quién es su escogido y hará que se le acerque. Coré, esto es lo que tú y tu gente haréis mañana. Tomaréis incensarios y les pondréis fuego e incienso en la presencia del Señor. El escogido del Señor será aquel a quien Él elija. Sois vosotros, los hijos de Leví, los que habéis ido demasiado lejos. Moisés le dijo a Coré: escuchadme ahora, levitas. ¿Os parece poco que el Dios de Israel os haya separado del resto de la comunidad para que estéis cerca de Él, ministréis en el santuario del Señor y os distingáis como servidores de la comunidad? Dios mismo os ha puesto a su lado, a ti y a todos los levitas. ¿Y ahora queréis también el sacerdocio? Tú y tu gente os habéis reunido para oponeros al Señor. Porque ¿quién es Aarón para que murmuréis contra él? Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos contestaron: no iremos. ¿Te parece poco habernos sacado de la tierra donde abundaba la leche y la miel para que ahora quieras matarnos en este desierto y dártela de gobernante con nosotros? Lo cierto es que tú has logrado llevarnos todavía a esa tú no has logrado llevarnos todavía a esa tierra donde abunda la leche y la miel, ni nos has dado posesión del campo y las viñas. Lo único que quieres es seguir engatusando a este pueblo. Pues no iremos. Entonces Moisés, sumamente enojado, le dijo al Señor: no aceptes la ofrenda que te traigan, que yo de ellos no he tomado ni siquiera un asno, ni les he hecho ningún daño. A Coré, Moisés le dijo: tú y tu gente y Aarón os presentaréis mañana ante el Señor. Cada uno de vosotros se acercará al Señor con un incensario lleno de incienso, es decir, os acercaréis con 250 incensarios. También tú y Aarón llevaréis los vuestros, ¿vale? O sea, todos se presentarán delante del Señor. Así que cada uno con su incensario lleno de fuego y de incienso, se puso de pie en la entrada de la tienda de reunión, junto con Moisés y Aarón. Cuando Coré hubo reunido a toda su gente en contra de Moisés y Aarón a la entrada de la tienda de reunión, la gloria del Señor se apareció ante todos ellos. Entonces el Señor les dijo a Moisés y Aarón: apartaos de esta gente para que yo la consuma de una vez por todas. Pero Moisés y Aarón se postraron rostro en tierra y exclamaron: Señor, Dios de toda la humanidad, un solo hombre ha pecado y vas tú a enojarte con todos ellos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ordénales que se alejen de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Moisés y los ancianos de Israel fueron donde estaban Datán y Abiram. Entonces Moisés le advirtió a la gente: alejaos de las tiendas de estos impíos, no toquéis ninguna de sus pertenencias, para que vosotros no seáis castigados por los pecados de ellos. El pueblo se alejó de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Los dos últimos habían salido a la entrada de sus tiendas y estaban allí de pie con sus esposas y todos sus hijos. Moisés siguió diciendo: ahora vais a saber si el Señor me ha enviado a hacer todas estas cosas o si estoy actuando por mi cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural, como es destino de todos los hombres,
eso querrá decir que el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor crea algo nuevo y hace que la tierra se abra y se los trague con todas sus pertenencias de tal forma que desciendan vivos al sepulcro, entonces sabréis que estos hombres menospreciaron al Señor. Tan pronto como Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos. Se abrió y se los tragó, a ellos y a su familia, junto a la gente y las posesiones de Coré. Bajaron vivos al sepulcro cuando todo lo que tenían, y la tierra se cerró sobre ellos. Tragó todo lo que tenían y la tierra se cerró sobre ellos. De este modo fueron eliminados de la comunidad. Al oírlos gritar, todos los israelitas huyeron de allí, exclamando: corramos, no sea que la tierra nos trague también a nosotros. Y los 250 hombres que ofrecían incienso fueron consumidos por el fuego del Señor. Es un poco largo, pero tiene tela. Y yo pienso, cuánta misericordia tiene el Señor, porque cuántas veces no hemos visto esa misma rebeldía. No, pero yo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Somos los dos santos? A ver, tú, ¿por qué tú, Alex, tienes que ser la líder del grupo? ¿Por qué tú y no puedo serlo yo? ¿Verdad? Lo hemos visto, ese orgullo tantas veces, y acabáis de ver lo que Dios opina de estas cosas. Pero bueno, sigamos adelante, ¿sí? Como lo que no queremos es precisamente destruir lo que Dios está edificando y tenemos tanto para hacer para nuestro Señor, vamos a ver el último punto. ¿De dónde nace la división? ¿Sí? Pues Pablo lo deja súper claro cuando nos dice cuál es la raíz, el problema principal de las divisiones. En 1 Corintios 3. Así que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales. Algunas traducciones dicen como inmaduros. Y luego cada vez que habla de carnales, en esas traducciones habla de inmadurez, ¿vale? Como a niños en Cristo, os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es decir, ¿andáis según criterios humanos? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, es decir, cuando hay división, ¿sí? No sois simplemente hombres. ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído. Seguís el Señor, según el Señor, dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Amén. La división es una clarísima señal de inmadurez. Como decíamos al principio, nos falta esa comunión con el Padre. Nos falta más morir al yo, ¿vale? Y la raíz de toda división, de todo comentario cizañero, de toda envidia, de toda acción que vaya en contra de esa unidad, es ese yo que no acaba de estar muerto, es la carne, ¿sí? Por eso Santiago decía en Santiago 4, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre vosotros? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de vosotros mismos, deseáis algo y no lo conseguís, matáis y sentís envidia y no podéis obtener lo que queréis, reñís y os hacéis la guerra, no tenéis porque no pedís y cuando pedís no recibís porque recibís con malas intenciones para satisfacer vuestras propias pasiones. El yo, la carne, el dejarnos llevar por lo que nosotros queremos, por nuestras ambiciones, por lo que nosotros consideramos que debería ser así. Esto es Santiago, es lo que está diciendo, que es lo que causan estas divisiones. Y deja clarísimo en el siguiente versículo: oh generación adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. En otras palabras, no podéis decir que estáis al lado de Dios, que sois hijos de Dios y conduciros con los mismos criterios que la gente que no tiene a Dios, con el mundo, ¿sí? Porque en el momento en que nos rebelamos, nos dejamos llevar por la carne, por nuestro yo, estamos pasando de un lado al otro,
de un bando al otro. Y después de lo que Jesús hizo por nosotros, de que nos rescatara, de que nos trasladara de las tinieblas a la luz, ¿qué hacemos? Voluntariamente, porque ya sea consciente o inconscientemente, es voluntariamente. Nos convertimos en infiltrados del enemigo y comenzamos a hacer daño desde dentro. Porque recordad que no hay tres bandos, el mío, el de Dios y el de Satanás. Si yo hago lo que a mí me da la gana, si me dejo llevar por la carne, Efesios 2:1-4 dice: en otro tiempo, es decir, esto ya debería haber quedado atrás, ¿sí? Pero a veces volvemos a ello. Dice: vosotros estabais muertos en vuestras transgresiones y pecados, en los cuales andabais conforme a los poderes de este mundo. Os conducíais según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, bueno, sigue diciendo, ¿sí? ¿Os dais cuenta quién gobierna cuando nosotros nos dejamos llevar por el yo? Y esto no agrada a Dios. Gracias al Señor que hoy en día la tierra no se abre, no se traga a la gente y luego se vuelve a cerrar cuando han hecho alguna cosa de este tipo. Después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cómo podemos convertirnos en aliados del enemigo para dañar el cuerpo de Cristo desde dentro? Debemos amar lo que Dios ama. Y os puedo asegurar que Dios ama con locura su iglesia. Digo con locura para que me entendáis, ¿sí? Porque Él está más cuerdo que todos nosotros juntos. Pero la ama tanto a su iglesia, nos ama tanto a nosotros, que dio su vida por ella. Entonces, ¿cómo no vivir sirviendo, cuidando y protegiendo aquello por lo cual Jesús murió? Es imposible que sigamos mirándonos a nosotros mismos y que podamos vivir como Dios espera que vivamos. Es imprescindible que de una vez por todas maduremos, que dejemos ese yo al lado, esa carne a un lado, y crezcamos hacia la plenitud de Cristo. Y nos hará crecer en esa perfecta unidad. ¿Amén? Y en realidad no es tan complicado, porque todo se resume a lo que siempre decimos: nuestra relación con el Señor. Porque Él es amor. Y a medida que más le conoces, tu mente, nuestra mente, va siendo renovada, se va alineando, se va convirtiendo en esa mente de Cristo, y vamos siendo transformados cada día más y más a su imagen, a la más pura esencia de quién es Dios. Y Dios es amor, ¿sí? Y el amor es todo lo contrario a la división. Porque en 1 Corintios 13, 4-7 dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y por eso Pablo nos recordaba que es el amor, esa más pura esencia de Dios. Es de Él que nace la unidad, en la que debemos vivir y edificar el reino de Dios. En Colosenses 3, del 12 al 15 dice: por tanto, como escogidos de Dios. ¿Sabéis que sois escogidos? Escogidas de Dios, santos y amados, revestidos de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Amor, lo acabamos de leer, ¿sí? De modo que os toleréis unos a otros y os perdonéis si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os perdonó, perdonad también vosotros. Por encima de todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en vuestros corazones la paz de Cristo, a la cual fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hay tanto por hacer,
los planes que Dios tiene para establecer su reino y mostrar su gloria, y que las personas alrededor puedan conocerles, son tan grandes, son tan gloriosos. Ninguna mente humana ha podido concebir lo que Dios tiene preparado, ¿sí? Y nosotros debemos bloquearle el paso al enemigo. Debemos blindarle la entrada a ese caballo de Troya, que es la división. ¿Por qué creéis vosotros que tenemos un itinerario formativo en misión? ¿Por qué creéis que hay cursos que os pedimos que por favor hagáis todos? Sobre todo los 2 primeros, lideren, fundamentos, hacerlos. Tenemos que ir todos a una, ya lo he dicho. He dicho la respuesta. Precisamente por eso. Porque tenemos que ir todos a una. Tener una misma visión y poder ser útiles en las manos de Dios para que su reino se establezca con poder aquí donde Él nos ha puesto. Hay muchísimas congregaciones en el mundo. Incluso en esta propia ciudad hay muchas congregaciones. A veces se pensaba que Misión San Cugat era la única iglesia de San Cugat. No es así. Podéis ir a visitar otras, ¿sí? Y la gran mayoría somos muy diferentes. Son diferentes congregaciones y completamente diferentes, y no pasa nada. Porque cada una tiene su propósito específico, dado por Dios. Pero, escúchame, incluso si hoy estás visitando y este no es el lugar donde sabes que Dios te ha puesto, pero estás de visita, allí donde Dios te ha puesto, es súper importante que la visión que Dios ha dado a los responsables de esa casa la hagas tuya. Para que todos vayan a una. En la palabra se nos compara en distintas ocasiones con un ejército. Se nos recuerda que estamos en guerra, que tenemos un enemigo, que debemos ser diligentes, y hasta se nos advierte que el ejército del enemigo está tan bien organizado y que trabaja unido. Y ellos tienen tan claro que sin unidad no ya es que no venzan, es que no pueden prevalecer, que hasta ellos trabajan unidos. Y nosotros, que tenemos al Dios Altísimo, al Señor de los ejércitos, al Todopoderoso con nosotros, a veces más bien parecemos el batallón de Sancho Panza. Cada uno con sus propias ambiciones, sus propias agendas, uno por aquí, el otro por allí, una piedrecilla por allí, un puñalito por allí. Y a ver, yo sé que estoy exagerando un poco, ¿vale? Parece que os estoy regañando y no os estoy regañando. Porque es hermoso, y lo digo en serio, ver lo que Dios está haciendo en vuestras vidas, en este lugar. Todo lo está haciendo Dios a través de vosotros. Y yo sé que muchos de los que estáis aquí, y gente que hoy no puede estar hoy aquí, sois diligentes y habéis hecho la visión de esta casa, que Dios dio a esta casa, la habéis hecho vuestra, ¿sí? Y que amáis a la Iglesia de Cristo. Esto no es algo que se pueda demostrar con palabras, eso es algo que se ve con los hechos. Y yo lo veo en vosotros. Pero no podemos descuidarnos y caer en esto que estamos viendo, ¿sí? Y en realidad, de verdad que os digo que no sé muy bien por qué Dios me dio justo ahora este mensaje. Porque digo, Señor, pero si misión está bien, ¿no? Está... O sea, yo creo que los queremos, que estamos bien, que ahora mismo las aguas están tranquilas. Han habido épocas, como en todas partes, han habido épocas turbulentas, pero ahora mismo todo está hermoso y en armonía y tranquilidad. Pero quizás precisamente por eso, para prevenirnos, para que no abracemos ese caballo de Troya y le demos paso ingenuamente. Porque cada vez queda menos tiempo. Y hay muchísimo por hacer para la gloria de Dios. Y sabéis que no hay tiempo que perder, dejándonos llevar por esa inmadurez y esas cosas carnales. No nos podemos tomar el lujo de dejar que el enemigo tenga una pequeña brecha por la cual se pueda colar y traer destrucción. Recordar lo que significa la palabra iglesia. Ese término que Jesús usó, ¿sí? Es un término de gobierno, es un término muy poderoso.
Porque eclesia, la palabra griega original, se refería a aquellas personas que habían sido llamadas de sus hogares para tomar decisiones y gobernar en la antigua Grecia. Y Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo somos aquellos que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz y ahora debemos traer el reino de Dios aquí en la tierra donde Él nos ponga. Recordar estas palabras de Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Así que, ¿qué vamos a hacer, iglesia? Nos vamos a poner cada uno en su posición. Vamos a trabajar con aquello que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y vamos a blindar la puerta al enemigo para que nada pueda colarse y destruir lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? Te damos gracias, Señor. Gracias porque has sido claro, Señor. Un mensaje sencillo, un mensaje directo. No queremos ser causantes, Señor, de tal daño a tu cuerpo, aquello que tú amas tantísimo. Por eso te pedimos, Señor, como en algunas otras ocasiones, pon un vigilante en mi boca, Señor. Ayúdanos a no caer en el pecado gravísimo, Señor, de dividir y de destruir tu cuerpo. Te amamos, Señor. Queremos hacer tu voluntad, no la nuestra. Queremos edificar tu reino, no nuestro imperio. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.